Conoce sobre las últimas tendencias en ciberseguridad, desafíos y soluciones innovadoras. Y escucha las opiniones de invitados expertos, partners y fabricantes de los más destacados del sector. Todo esto en el Adexus Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Adexus Podcast. Un espacio donde compartimos informaciones del mundo tecnológico y la ciberseguridad, donde esperamos satisfacer todas esas inquietudes en temas de interés que apasionan a toda la audiencia, no solamente los del área tecnológica. En esta ocasión tenemos la compañía de Gabriel Toc, director de estrategia y de cuentas especiales de Cloudera para la región del Caribe, Centroamérica y norte de Sudamérica. Gabriel nos estará conversando todos esos detalles y tópicos alrededor del mundo de los datos y su masificación o su uso inteligente. Así que estaremos tocando esos temas súper interesantes. Y de entrada, me gustaría preguntarte, Gabriel, sobre ti, cómo llegas a Cloudera, Claro. ¿Cuál es tu historia de vida Claro. antes de entrar en este mundo de los datos? Claro. Bueno, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí en, como le dicen ustedes, la isla. Ya varias veces que he tenido la oportunidad y el gusto de visitarla por diferentes razones. Siempre lo disfruto mucho y siempre disfruto mucho la amabilidad y la cordura del dominicano. A ver, mi historia siempre ha estado relacionada en apoyar, en darle todas las herramientas necesarias a lo que llaman cuentas Enterprise, que son cuentas estratégicas, especialmente siempre muy relacionado con el sector financiero, con las telecomunicaciones y con áreas de gobierno que se vuelven estratégicas para el ciudadano en el día a día. El recorrido mío es, siempre he estado relacionado a los temas de tecnología, bastantes años en un fabricante de ERP de clase mundial, de 3 letras, probarse imaginarte, y de ahí dar el salto también a Cloudera. En el in-between también tomé un poco de un sabático considero muy importante la familia. Tengo 2 hijas y mi esposa, residimos en Costa Rica y bueno, en cambios laborales siempre he tratado de establecer cierto tiempo para estar muy cercano a ellas. Como sabes, este tipo de labores, estar cerca de instituciones financieras en la región, involucra viajes, tiempo, es algo que me gusta mucho, me apasiona. Y tener esos contactos, pero también el tema familiar para mí es importante, ¿no? Y en mi tiempo libre también gusto de andar en bicicleta, me relaja bastante y lo combino con el hacer un análisis de las cosas que quiero ir haciendo en el tiempo. Qué bien, qué bien. Y entonces este rol en Cloudera, básicamente, ¿qué haces? Sí, a ver, nosotros lo que buscamos como empresa, con mi persona a la cabeza en la región, es cómo apoyar, cómo las empresas, especialmente en el sector enterprise, como dije, con las que más me relaciono, pueden aumentar su rentabilidad, cómo pueden optimizar, cómo pueden volverse más ágiles, cómo pueden usar sus datos de diferentes formas para esos 3 objetivos, ¿no? Tenemos diferentes metodologías, diferentes diálogos en los que entramos a analizar, pero todo parte así, como lo estamos haciendo de esta forma, tener una plática abierta, el cliente o el C-Level, el C-Committee, C-Level, CEO, CFO, CDO, CRO, CMO, pues nos comparte cuáles son sus retos, ¿no? A qué es a lo que le quieren, qué es lo que le apuntan, si es un tema de generar más clientes, más fidelización, si es un tema de reducción de costos, si son todas las anteriores, y a partir de ahí empezamos a construir una ruta en común basada en la utilización de datos,
en temas de, puede ser fidelización, temas de ahorro de infraestructura, en fin, mucho que se puede hacer alrededor, pero no perder ese norte de lo que nuestro cliente está identificando como su KPI número 1 y prioritario para llevar un proyecto para adelante. Qué bien, qué bien. Hemos estado viendo en estos últimos años y los temas se van renovando, ¿no? Pero de unos años acá el tema es transformación digital, inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Correcto. Y yo te pregunto, ¿por qué los datos han tomado tanta relevancia? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Creo que siempre hay modas en la industria, en el mercado. El tema, si lo vemos basado en lo que consultas, el tema de la transformación digital no es nuevo, es algo de muchos años atrás. Yo estaba muy pequeño cuando recuerdo que en la Universidad de Costa Rica, o sea, te estoy hablando que probablemente gateaba, pero veo fotos, veo historias de cuando llega la primer computadora a Costa Rica, ¿no? Creo que era la Matilde de IBM, un nombre así, ¿no? En fin, la transformación digital empieza desde antes de esa época, ¿no? Y cuando hemos ido pasando las épocas del hardware, luego empiezan a aparecer soluciones de aplicaciones, luego empiezan a aparecer cuando hablábamos de la web, y esto ha sido muy rápido, ¿no? Si lo ves hace 20 años, 25 años, todavía en la región no utilizábamos los celulares, algo tan básico y tan inimaginable. Tengo una de mis hijas, el otro día me preguntó, pero papá, ¿cómo hacían para hablar si no había celular? ¿No? Sí. O sea, parece mentira que uno tenga que explicarles qué es un celular, porque ellos no se imaginan una vida sin celular. Algo como lo que era un radio con los cassettes. Papá, ¿cómo hacían ustedes para escuchar música sin un teléfono? Y es algo que, pues, no me considero una persona todavía relativamente joven. Estamos hablando de algo de hace 20, 25 años. Imagínate qué podrá estar pasando dentro de 20, 25 años. ¿Dónde estaremos? Eso es una interrogante muy, muy interesante. Y en concreto, para lo que me preguntas sobre el tema de los datos, a ver, es un proceso de madurez, ¿eh? Con el tiempo, las instituciones financieras, las telcos, se han dado cuenta que para poder llegar a metas más, digamos, monetizables, si le queremos dar la palabra, o poder retener clientes, el mercado se vuelve más duro cada día. Entonces, a ver, yo tengo que hacer algo distinto a lo que he hecho por muchos años. ¿Qué puede ser? Y esta respuesta a veces está dentro de la organización, con la cantidad de datos que se generan día a día, segundo a segundo. El otro día estábamos con una telco y hablaban de 40, 45 millones de transacciones mensuales. Imagínate la cantidad de información que hay ahí y lo que eso permite en cuanto a programas, planes, estrategias comerciales que estas instituciones pueden buscar. Sí. Entonces, en el entendido que los datos se están convirtiendo en el activo principal de las empresas, yo te consultaría cuáles son los principales retos que tienen las empresas para gestionar esos datos. Sí, a ver, cuando nosotros tenemos estas reuniones con los C-Level, hablar de datos al inicio, en las primeras conversaciones, son temas bastante abstractos, ¿no? A ver, si yo estuviera en el mercado de vender, no sé, hardware, es algo más tangible, la misma inteligencia artificial, cuando presentas videos de lo que se puede hacer, es algo más propio de que puedes aterrizar como pensamiento. Cuando empiezas a hablar de datos, en el hablar desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de cuando hablamos de que dentro de las instituciones hay islas de información, me parece que ese es un concepto que ya lo tienen bastante madurado. Los C-Level saben que tengo información en mercadeo, que tengo información en el área de finanzas,
que recaudo mucha información en el área comercial, que mis clientes generan mucha información transaccional. Ellos saben que esa información está aislada. ¿Cuál es el siguiente punto? Es cómo yo puedo poner o extraer toda esa información aislada en una sola piscina de información, en un solo lago de información. Y aquí vamos por partes. Cuando se logra traer esa información que como tal tiene sus retos, dado a su estructura, la calidad de la información, lo crítica de que puede ser la información, cuando ya logramos traer eso a un lago de datos, a partir de ahí podemos empezar a construir, basados en estrategias que se tengan identificadas con las instituciones, qué puedo hacer yo con esa información. Tenemos que entender que una vez que está ahí, podemos limpiarla, podemos enriquecerla, podemos complementarla, pues, en fin, a partir de ahí podemos ya empezar a identificar un uso más propio y más natural que se le quiera dar a esos datos. Y bueno, ahora probablemente más adelante vamos viendo un poquito más de lo que es el ciclo de la información, pero como primer reto es ese: cuántas islas tengo, cuáles islas tengo identificadas y cómo me voy a traer eso a un data lake, que al final del día es un gran centro repositorio de información. Todavía no estamos hablando de transformarla, de disponibilizarla, de cómo rentabilizarla. Es primero identifiquémosla para entender cómo la vamos a traer a un punto principal. Tú hablabas ahora mismo de islas y es una analogía perfecta para esta pregunta que voy a hacerte. O sea, tenemos ambientes, arquitecturas donde el cliente tiene datos en sus data centers, los tradicionales data centers, ¿no? Tienen en la nube, ya tan populares las nubes de diferentes fabricantes, incluso en las apps van generando data. ¿Cómo pueden hacer para administrar esos entornos híbridos eficientemente? Claro. A ver, a la hora y esto es parte de las diferentes aristas que existen actualmente sobre el tema de los datos y la información. Tengo islas, tengo información en la nube, tengo información en N cantidad de dispositivos, y el tema se vuelve un tema de estrategia, ¿ok? Ahora te comentaba que el primer gran reto es traer la información y ponerla en un lago antes de empezar a analizar cómo la limpio y la disponibilizo. En el caso de Cloudera, somos un fabricante híbrido que permite tener esta información en la nube y en el on-premise, y siempre pues con una estructura y que es igual en ambos ambientes. Muchas veces pasa que tenés una versión on-premise o tenés una versión cloud y al final del día son dos productos distintos. Eso le agrega complejidad y costo a la empresa, a la institución en la gestión y administración, por ejemplo, y dentro de muchos otros costos, pero eso es principalmente. Cloudera te da la oportunidad de tener, disponibilizar esta información en lagos on-premise y lagos cloud, bajo una misma estrategia y una misma pues, visión, lo cual acorta los tiempos de poder empezar a trabajar con esa data. Excelente. Hablamos al principio, transformación digital, inteligencia artificial, y me gustaría saber qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la estrategia de las empresas en la administración de sus datos. Esa pregunta es muy valiosa, muy interesante y debemos analizarla con cuidado, ¿no? Han habido muchas modas en el transcurso de los tiempos, ¿no? Hoy vivimos la moda de la inteligencia artificial, que es súper valiosa, es un habilitador a nuevas tecnologías, a nuevas compañías, a nuevos empleos, etcétera. Pero no podemos perder de vista y entender qué alimenta la inteligencia artificial, ¿no? Al final del día, hay N cantidad de proveedores
de herramientas de inteligencia artificial, pero si lo ves en un mapa de estructura y en un mapa de estrategia, el paso antes de poder ir a la inteligencia artificial es qué le estoy inyectando a esta inteligencia artificial. Llámese inteligencia artificial agéntica, predictiva, analítica, la que tú quieras, pero qué tipo de información es con la que estamos alimentando estas herramientas de inteligencia artificial. Y es ahí donde está la clave. Para un proyecto exitoso de inteligencia artificial debemos contar con la data correcta en el estado correcto, ¿cierto? Tiene que ser data que esté lista para ser utilizada para inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Si volvemos a la pregunta anterior, cuando pensamos en data, podemos pensar desde la ingesta, llevar la data al lago, una vez que está en el lago, poderla alimentar a estructuras más segmentadas y listas para disponibilizar, como lo es un warehouse, y a partir de ahí ir a lo que serían las herramientas de inteligencia artificial. En lo personal, cuando platicamos con los C-Levels, cuando mis equipos técnicos trabajan con los arquitectos de las instituciones, yo creo que lo fundamental es entender cómo vamos a llegar a tener data rica en su calidad, en su momento, para poder disponibilizar inteligencia artificial, ¿no? Es como dentro de una estrategia completa, end-to-end, iniciando probablemente con la ingesta y terminando en la visualización o la inteligencia artificial, como el cliente va a poder acceder al retorno sobre la inversión con los programas o con las herramientas de inteligencia artificial. El otro día, y te lo cuento, creo que estábamos en una reunión con un cliente y nos decía que le habían vendido una herramienta para calidad de datos, ¿no? Y cuando entramos un poquito más en detalle de qué estaba haciendo para la ingesta, a dónde estaba almacenando esos datos y qué metas tenía de negocio al corto y mediano plazo. Esto sin entrar en temas de inteligencia artificial ni nada al respecto. Su respuesta, creo que él mismo se dio cuenta cuando dijo, bueno, esto es lo que tengo por ahora, lo demás tengo que empezar a analizarlo. Y bueno, le decíamos que, bueno, si él había creído en una herramienta de este tipo, pues bien por él, pero que tenía que hacer un poquito más amplio el análisis de qué era lo que quería hacer. Esta herramienta puede venir a agregarle valor, pero tenés que entender a dónde la va a encajar dentro de toda la estrategia de datos. Si no se vuelve un simple juguete aislado que es costoso de mantener y que las mismas áreas de compras te pueden hasta cuestionar, ¿no? De por qué compramos esto si no estamos maximizando su uso. Vemos diferentes tendencias, ¿no? En el mercado, cada segmento. Y aquí alrededor del dato, la inteligencia artificial, la gestión del dato, ¿qué tendencias visualizas que podamos estar viendo en los próximos años? Sí, a ver, definitivamente la inteligencia artificial es un tema que llegó para quedarse, va a estar con nosotros bastante tiempo. ¿Quién va? Esto no se trata tanto de ganadores y perdedores, esto se trata más de quién empieza a utilizar las herramientas correctamente en el plazo más cercano para que empiece a retribuir su retorno sobre la inversión, a pegarle los KPIs que se han definido con estas herramientas. ¿Hacia dónde va el mercado? Yo creo que el mercado ha entendido que se necesitan datos de calidad para estas herramientas, que necesitamos invertir en pasos antes de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? A ver, para sacarles más provecho, para maximizarlas. Estas herramientas de inteligencia artificial vienen en su versión 1 o 2 actualmente y van a evolucionar con el tiempo. Van a ser más intensivas en el uso de datos.
van a requerir mayor estructura de datos, van a requerir agilidad, que les sean provistos mayores cantidad de datos para ellas aumentar en su calidad de entrega de resultados. Entonces, puntualmente a tu pregunta yo creo que va a haber una inversión fuerte en toda la estrategia de datos. Las instituciones, como te decía, ellos saben que tienen islas y ahora están en el paradigma de cómo yo uno toda la información en estas islas en un solo lago, para a partir de ahí empezar a trabajar con mejores datos. Ahí siento yo que estamos y siento que vamos con los datos pues, que tenemos disponibles, con lo que los clientes nos comentan, con lo que hablamos con consultores, va a haber una fuerte inversión hacia la estrategia de datos interna en estas instituciones. Pues casi me copia la pregunta, ¿no? Y me gustaría que nos moviéramos al tema de gobierno de datos, el tema de las analíticas, el tema de la modernización de las plataformas, ¿no? Y me gustaría que compartas para la audiencia. Hay muchos expertos que nos siguen, pero otros quizás de áreas de negocio y demás. ¿Qué quiere decir realmente? ¿Qué significa una estrategia de datos moderna, ¿no? En el mundo de hoy? Sí, esa pregunta es bastante amplia, ¿no? Y depende mucho de la madurez de la institución, de los presupuestos, de las metas que se han fijado, de los mercados metas. Si empezamos a hablar de estrategia de datos, todo nace, estoy seguro que hay más antes en el tiempo de herramientas, pero la primera herramienta de datos, por lo menos que yo tuve acceso y conocí, es el famoso Excel. Ese no falla, decía la vieja confiable. La vieja confiable. Y por más gracioso que suene, Alejandro, hay instituciones todavía que basan su estrategia de datos en Excel y está bien, no pasa nada, volvemos a lo mismo, la vieja confiable. Hacer cambios de este tipo de estrategias requiere mucho tiempo, requiere mucha madurez y requiere compromiso de parte de la institución que decida hacerlo. Entonces, a ver, cuando hablamos de modernización, no necesariamente tiene que ser del end-to-end. Sería lindísimo, estratégico, pero lleva un nivel mayor de complejidad porque esto requiere un cambio interno cultural, de procesos. Imagínate, una empresa grande, estratégica, que las hay, que todavía funciona con Excel más herramientas hechizas internamente, irle a hablar de una plataforma, de una estrategia de datos, es cambiarles el chip de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo se enfrentan estos proyectos y cuál es la recomendación desde el lado nuestro de Cloudera? Es, lo primero, hacerse acompañar por conocedores en la materia. Estoy seguro que los diferentes vendors, en el caso nuestro de Cloudera, tenemos un equipo de arquitectos, de técnicos, y trabajamos con partners en la región con mucho conocimiento en servicios. Y lo primero es establecer ese primer gran paso. Y nuestra recomendación es, y lo hemos hablado anteriormente en este podcast, la identificación de las islas y a dónde voy a conectar esas islas de información, lo que es ponerlas en el lago. Solo ahí, eso es un gran proyecto de transformación, de modernización. Como te decía, o sea, pasar del Excel a eso, estás ganando 20, 25 años tecnológicamente hablando. Y estás gobernando el dato. Y esa era la otra parte. O sea, esto tiene que ir, una modernización de plataforma de datos no es solo comprar la solución. Tenés que acompañarte de una estrategia de servicios, de consultoría, una empresa que te ayude a gobernar el dato, a cuidar el dato, a asegurar el dato desde la fuente hasta su último punto de utilización, que puede ser el lago, que puede ser el warehouse,
pero definitivamente la gobernanza del dato viene a ser fundamental, crítico, estratégico y que se tiene que ver con lupa, ¿verdad? O sea, fallos y errores de esa magnitud son costosos para la institución. Entonces, como lo hablábamos temprano contigo, con otro cliente, esto no es una carrera de 100 metros, ¿verdad? Aquí esto es cómo me voy a comer una maratón o cómo voy a correr una maratón en pasos de 100 metros en 100 metros. Cómo hago una primera estrategia de gobierno junto con ingesta, servicios, datos, defino eso y ejecuto. Se puede tomar 6 meses, 7 meses, dependiendo del tamaño del cliente, pero ir asegurando las etapas del proyecto y no aventurarse a hacer un Big Bang, hacer inversiones fuertes que pueden complicar mucho a lo interno, generar estrés dentro de la organización, cuestionamientos de a qué es lo que se quiere llegar, sino más bien hacer un proceso más estructurado, cuidando las diferentes aristas y espacios que conlleva un proyecto de esta naturaleza. Hablamos del dato, hablamos de analítica. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo integramos la seguridad en todo esto? En las organizaciones siempre hay como ese celo, ¿no?, de tus amigos del área de seguridad sobre los accesos y los datos. ¿En qué parte la seguridad es importante, ¿no?, en una estrategia de gobernanza de datos? Sí, a ver, la seguridad viene a ser clave. Por eso hablábamos de hacer un proyecto en fases iniciales y acotadas. Un proyecto de esta naturaleza, si estamos hablando desde la ingesta de islas hasta el lago, vas a tener que trabajar muy de la mano, muy en conjunto con el área de seguridad de la institución. Llámese todo el área del CIEM, todo el área de ciberseguridad. Esto es un trabajo, como le dije hoy a un cliente, y creo que estabas ahí, es un trabajo, esto no es un proyecto de héroes, ¿verdad? Esto no es un proyecto solitario, esto se necesita en las diferentes áreas, el área de seguridad con sus políticas y sus estándares, el área de datos, el área de ciberseguridad, el área de procesos, esto se generan casos de uso tradicionalmente del negocio, del área financiera. En fin, hay que involucrar pues un equipo bastante multidisciplinario. Hay que involucrar un equipo multidisciplinario que permita hacer el dimensionamiento correcto de un proyecto de esta envergadura. ¿Podrías, a partir de tu experiencia en la región, compartirnos casos de éxitos en la implementación de estrategias de datos? Claro. A ver, podríamos pasar horas aquí con datos. Hay de todos los tipos, de todos los sabores, de bastantes industrias, pero te comento algunos muy particulares que en la verdad pues a mí me ha llenado de mucha satisfacción el ver cómo hemos progresado de prácticamente nada, hojas de Excel, a disponibilizar pues información en las diferentes áreas. Por ejemplo, estuvimos con un cliente aquí en Latinoamérica que había un tema complejo y nos llamaron y todo esto arranca igual, como lo estamos haciendo ahora, nos sentamos, platicamos, un café, le pones el hombro para llorar, que te cuente los dolores. ¿Qué te duele? Que te duele, como cuando uno va al doctor, ¿no?, con esas gripes dolorosísimas. Y el cliente se abre cuando ellos sienten la confianza que les genera el poder, que aquí viene alguien que nos quiere ayudar, que nos quiere traer soluciones para evaluarlas, que el cliente empieza a generar ese nivel de confianza. Una institución financiera que tenían una seria discusión a nivel del C-Committee, CFO, CEO, CDO, que estaban analizando y tomando datos, pero cada uno estaba apuntándole a un dato en diferentes islas. Entonces el CEO veía una información, el CFO veía otra información, el CDO tenía otra información. Entonces cada quien tomaba sus decisiones
y al final nada cuadraba. Habían, digamos, malestares internos dentro de esta institución grande, de que por qué no podían accesar a la información directamente. Y bueno, esto fue es una historia de éxito que se ha convertido, que el día de hoy es un cliente que ya cuenta con una estrategia del dato. Él va a traer el dato de sus islas, lo deposita en un lago, ya tiene un data warehouse armado, y a partir de hoy ellos están viendo todos la misma información. En su reunión semanal de C-Committee tienen un dashboard y todos ven la misma información, el mismo dato, hacen su análisis, están hablando sobre lo mismo, están decidiendo sobre lo mismo. Y también las áreas empiezan a autoservirse datos e información. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, las áreas tenían que ir al área de tecnología, a pedirle reportes, a pedirle información, y eso básicamente es de haga fila y se lo vamos a dar cuando podamos, porque tecnología tiene que atender el día a día y todos los bemoles que trae una situación de este nivel. Hoy, el área de mercadeo, el área de finanzas, los abogados externos accesan al data lake, accesan al data warehouse. Todo esto con, obviamente, la seguridad definida, parámetros definidos, reglas definidas. Y cuando digo definidas, no es verbalmente. Obviamente todo esto, y lo explico así tal vez de una forma un poco, diríamos, básica para que todos entendamos. Esto no es algo tan complejo. Hay política, hay procedimientos. Exacto. Todo, y después vienen las herramientas. Claro, y auditado por la institución, por sus áreas de auditoría, validados, revisados. Y hoy esta institución pues tiene una agilidad que le permite ser líder en el mercado en el que ellos se desarrollan. Ese es un caso bastante bonito. Mira, hay otro caso que me llamó mucho la atención, que impacta mucho. Es un cliente relativamente pequeño, pero de mucho impacto porque es a través de su programa de lealtad, ¿no? Anteriormente recibían mucha queja, estaban perdiendo a nivel de competencia, porque el cliente hace sus compras y no le aparecían sus puntos en su programa de lealtad. O sea, le aparecían, estamos hablando de semanas después. Es algo que en realidad... Que la gente ya está acostumbrada al consumo y los cobros, ¿no? Sí, claro, y hacen los números. Mira, si yo gasto 100 y le quito el 2% de mi premio, en realidad me cuesta 98 y bueno, por ahí va el asunto. Entonces, hoy en día esos premios están otorgados casi en tiempo real. Hay un pequeño delay ahí de minutos, pero no es las semanas que pasaba anteriormente. Entonces, hoy el cliente se duerme sabiendo cuántos puntos tiene en su cuenta y ha generado pues una fidelización bastante alta, clientes nuevos, las buenas noticias se comparten bastante bien y bueno, a partir de ahí algo bastante llamativo para este cliente en su estrategia de ir tras clientes. Y tal vez te cuento un caso de uso adicional, ¿no? En un país grande, famoso tema de fraude que está muy, muy de moda. Y dando muchos dolores de cabeza. Dando muchos dolores de cabeza. Te cuento, estamos atacando actualmente varios casos de fraude en la región con nuestra solución. Y, a ver, lo que permite, ¿qué sucede? Este cliente ya ingesta, ya trae datos de diferentes áreas, los deposita en su lago y a través de una estrategia de definición de perfiles, que nosotros y el cliente lo llamamos casos de uso, se han logrado identificar y pasamos... y han sucedido varias cosas. Uno es, antes los falsos positivos, que son costosos para la institución porque tiene que ir a buscar qué es lo que sucede. Entonces hoy pasamos de tener 1000 alarmas al día
a 55 casos que en realidad son los que se analizan como posible fraude. Esto ha liberado mucho equipo, mucho tiempo, mucho costo y le ha dado pues la detección del fraude a esta institución, dándole agilidad en su día a día. Y cuando hablamos de fraude, no nos vamos a circunscribir a entidades financieras, que es lo que más veces tenemos pendiente, ¿no? Podemos tener múltiples casos de uso, porque hablamos del dato y quizá la audiencia está pensando que es solamente los unos y los ceros, ¿no? Pero hablamos de grabación de video, hablamos de datos en un call center, todas las llamadas, ¿no? Hablamos de datos, sí, estructurados y no estructurados, ¿no? Tenemos múltiples opciones para apoyar con esta solución y los tipos de datos que está leyendo en las diferentes bases de datos, ¿no? Así es. Bueno, Cloudera es una empresa basada en Estados Unidos, que nace en Estados Unidos, y como esto empiezan a invertir hace ya pues varios años en el tema de los datos y cómo se ha venido transformando a través del tiempo. Eso que dices es clave. Hoy es una plataforma que permite hacer esa mezcla de datos planos, no estructurados, videos, audios, y a partir de ahí generar perfiles que son definidos. Nosotros pues tenemos perfiles que a través de los diferentes proyectos ya se crean, y también el cliente en su gran especialidad, industria en la que se maneje, que esto aplica prácticamente para cualquier industria. ¿No? Y integramos también las redes sociales, ¿no? Integra las redes sociales. Puedo leer una base de datos estructurada como puedo leer en Instagram, Facebook, en LinkedIn, ¿no? Correcto. Todo esto se combina dentro del lago, del famoso Data Lake, y a partir de ahí cuando hablas de todos estos análisis, estamos empezando a hablar de todo lo que es analítica intensiva y analítica avanzada. ¿Qué hace? Y esto va de nuevo, aplica prácticamente para todas las industrias, es que generas perfiles. Digamos, por ejemplo, ya sabemos que una persona de 50 años con un ingreso X, que tradicionalmente se mueve en cierta geografía, etcétera, tiene patrones ya identificados, ¿no? En el momento que aparece algo fuera de lo normal, esto genera una alarma de los perfiles que se tienen analizados, y ahí suceden dos cosas. Imagínate un semáforo que siempre está en verde, hay un acto, una acción, esta información cae en el lago, y a través de los perfiles que se han identificado como datos de uso, genera una alarma, se pone el semáforo en amarillo. Entonces esto le dice a la institución, mira, que hay un posible fraude, revísalo, ¿ok? Y si cae en rojo, con más celeridad, ¿no? Aquí hay un posible fraude. Con herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, ya hay clientes que a la hora de detectar, por ejemplo, a través del perfil y un movimiento o un caso se sale de lo tradicional y genera una alerta en rojo, que puede apagar la tarjeta o apaga el navegador, lo que tú tengas definido como la acción que tiene que ejecutar para detener ese fraude en el momento. Eso se puede hacer, se hace con inteligencia artificial, se hace con machine learning, pero, como siempre, todo tiene un pero, ¿no? Lo que hablábamos, tienes que tener la data correcta, tienes que disponibilizar la data desde las fuentes correctas. Para llegar a este nivel de madurez, hay un proceso, hay un tiempo, y hay que empezar desde lo básico, ¿no? Que es lo que hablábamos al puro principio. Estoy trayendo la información correcta, la estoy trayendo de las fuentes correctas, la estoy disponibilizando, la estoy limpiando, la estoy alimentando, y ahora sí, puedo empezar este tipo de automatizaciones que tanto valor le traen al negocio. Pero para llegar ahí tenemos que trabajar juntos con las diferentes áreas
para poder definir esta estrategia a largo plazo. Seguro vas de país en país, de negocio en negocio, presentación y presentación, muchas veces evangelizando. A veces llegamos a un lugar a presentar y el cliente desconoce que tiene un problema, mucho menos anda buscando una solución para lo que entiende no le ocupa. Pero te encuentras otros que van haciendo su tarea o que van desarrollando pininos en el área y te dice: hey, Houston, no estamos solos. ¿Cómo se diferencia Cloudera o cuáles son sus principales puntos versus los competidores que están ahí en el mercado? Sí, a ver, en el mundo de los datos hay muchas herramientas, hay bastantes soluciones, cada una en su nicho, en su especialidad, de mucho valor. Yo creo que entre toda la comunidad y todos los fabricantes, junto con los clientes, pues vamos mejorando, ¿no? en el tema de cómo hacer el dato de mejor calidad hacia lo que se quiere. Ahora, en el caso de Cloudera, muy interesante, aquí destaco estos puntos. Cloudera viene del mundo open source, sus inicios vienen del Big Data, del Hadoop, y hoy el corazón de la compañía, sus dueños creen, y todos creemos, que el cliente es el dueño del dato. Entonces, hacemos un proyecto, hemos empezado proyectos. Si el cliente, por X razón, estrategia, en algún momento decide llevarse estos datos con otra metodología, otro vendor, otro fabricante, nosotros no entramos a impedirlo, a establecer multas. Eso no es nuestro negocio. Somos completamente abiertos, pueden moverlo las veces que gusten, en las razones que gusten, etcétera. Otro punto importante es que somos híbridos, Alejandro, y esto es un tema clave, ¿no? Nosotros podemos operar en la nube sin ningún problema, lo hacemos con bastantes clientes y operamos on-premise, ¿ok? ¿Qué diferencias hay? La nube le brinda una agilidad es una flexibilidad muy elástica. Pero trae sus retos, ¿no? La nube trae diferentes retos a nivel de costos, latencia, etcétera, ¿no? Y lo otro es el on-premise. El on-premise trae sus retos, tenés que tener recurso entrenado, ocupas el hardware, tenés que tenerlo en tu centro de datos, pero te da el acceso que necesitas, ¿no? El otro día hablábamos con un cliente que ha decidido, invirtió en tener un Cloudera on-premise completamente entendible, porque él tenía toda la información en la nube y está bien, o sea, era su estrategia de momento. Tuvieron una situación, unos temas legales que atender y necesitaban esa velocidad y ese acceso que les daba el on-premise, que en su momento, por razones de parametrización, etcétera, no lo tenían en la nube. Y bueno, tuvieron que pasar ahí un rato amargo para poder encontrar la información que ocupaban. Entonces, como estrategia, ellos han decidido y han invertido en un Lake on-premise y mantienen pues también la solución en nube. Entonces, como decía uno de nuestros ingenieros en Estados Unidos, dice, es game time decision, ¿no? Es un momento en qué momento estoy en el tiempo, qué análisis tengo, qué es lo que quiero hacer como institución con la que yo defino qué pongo en la nube, qué pongo en on-premise y a partir de ahí pues avanzo, ¿no? Yo creo que eso no tiene una decisión de que una es mejor que la otra o lo que sea, ¿no? Aquí lo importante es cuál es más correcta y cuál me da más seguridad para el negocio, para yo responder a las necesidades no solo externas, sino internas de auditoría, de análisis, de validación. Entonces, ese es un factor. Y el tercero, que a mí me gusta mucho destacar, la cultura, ¿no? de Cloudera. Sabemos que esto es algo que se puede volver abstracto para alguien que no es
que no conoce tal vez tanto de tecnología, tal vez cuando uno habla de estos temas con un CDO es bastante fluido, pero hay áreas de negocio que todavía sienten esto tal vez un poco abstracto y es importante estar ahí, o sea, acompañar al cliente desde el inicio. Y cuando te digo acompañar, digamos, todo el trabajo lo puede llevar adelante lo llevan adelante nuestros socios de negocio, pero como fabricante nos gusta estar con el cliente. Lo disfrutamos, el ir acompañándolo en los procesos, desde lo que es la preventa, el análisis de lo que queremos hacer, el poder exponerle qué es el tipo de proyecto que van a hacer. Firma el contrato, kick-off y estar ahí en forma continua para brindarle esa seguridad y ese crecimiento hacia la rentabilización de una estrategia de datos, ¿no? Mira, vemos lo que nos compartes y la audiencia seguro va perfilando dónde estas soluciones de Cloudera hacen sentido. Y para los que todavía pudieran tener la duda, sector salud en el gobierno, por ejemplo, es una vertical que genera datos masivos, indefinidos, ¿no? El mismo sector gobierno, la parte de seguridad social, la parte de identidad, la parte de transporte, y ya hablábamos del sector financiero. Y entonces, ¿cómo sería una arquitectura o un proceso para los que inician, los que no son tan grandes, los que van generando sus volúmenes de datos, pero no se comparan con esos bloques, ¿no?, de segmento de la economía que sí generan por su naturaleza datos ilimitados? Sí, mi primera recomendación, Alejandro, siempre, y esto tal vez me lo decía mi abuelo a mí, es estudie, ¿no? A estas empresas de tamaño medio, SMBs, que las definimos nosotros, Small and Medium Business, lo primero que a mí me gusta decirles es haz tu tarea, ¿no? Investiga, lee, analiza. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de estos temas, para que se sientan cómodos, ¿no? Para que no sea algo completamente desconocido de qué es lo que se quiere hacer. Lo segundo es, y ya lo había mencionado, estos no son proyectos de héroes, estos son proyectos de trabajo en equipo. ¿Qué tan grande es el trabajo en equipo que hay que hacer? Dependerá mucho del proyecto. Pero empresas de generación de cantidades medias de información es apoyarse, ¿no? Y ahí yo insto hoy nos encontramos pues aquí en la República Dominicana, los clientes de Dominicana, apoyarse en Adexus, en acercarse a Adexus, en compartirle estas inquietudes a Adexus, y nosotros pues como fabricante estaremos apoyándolos mediante Adexus a identificar, ¿no? A identificar cuál es el nivel de tolerancia de una primera fase. Podemos hacer de la ingesta, el lago, y entender cuáles son esas metas que tienen, metas de negocio y metas internas al mediano plazo. Entonces, hacerles una invitación a conocer más del tema, a que platiquemos, y nosotros con total transparencia. Hoy hablábamos con un cliente que se nos acercó y nos comentaba de inversiones que han hecho en los últimos días, plazos, semanas, con otro fabricante, y le decíamos, sigue con ellos, no es un buen momento para buscar esa tercera opción. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros nos gusta mucho la sinceridad. Sabemos que esto es un proyecto que toma tiempo, su nivel de detección, su madurez, su preventa,
y no quisiéramos pues gastarle el tiempo a alguien innecesariamente. Entonces, con una plática inicial muy abierta, muy franca, en el que analicemos estas necesidades, estos requerimientos, temas de presupuesto que manejan para este tipo de proyectos, podemos encontrar una solución, o si no, pues referirlos hacia otro tipo de solución. Aquí lo que queremos es pues una mejor sociedad, mayor agilidad, mejor disposición de productos hacia todos como habitantes. Ya estamos llegando a los últimos minutos, pero me gustaría que nos dieran un poquito de orientación. Cuando estamos viendo el desarrollo de estos proyectos en el mercado, es como una ansiedad. O sea, ya pongo la plata, los datos, me conecto y pongo la inteligencia artificial y vamos rápido. Quiero saber, o sea, y nos oriente, o sea, esa parte granular, esa parte de paso a paso, y una vez tenga cierta estructura, entonces sí me voy a inteligencia artificial, a machine learning, los modelos automatizados. Sí, así es, Alejandro. Yo creo, y lo vivimos con los clientes, creo que esto lo comentaba al principio de nuestra plática. Aquí no se puede comer ansias, ¿ok? Muchas veces el negocio se le acerca al área, a la oficina de datos, a la oficina de tecnología, al mismo CEO, y lo primero que le dicen es que yo necesito hacer inteligencia artificial. Y cuando le dices, perfecto, ¿inteligencia artificial para qué? Y entonces ahí se les cae el naipe, ¿no? Entonces, no se trata de correr, sino de hacerlo bien. Vamos a llegar, o sea, la estrategia está hecha para llegar a inteligencia artificial. Con las herramientas de inteligencia artificial les acabo de comentar de 1 o 2 clientes que ya hacen inteligencia artificial. Pero para poder hacer inteligencia artificial, primero tenemos que ir a traer los datos, tenemos que disponibilizar los datos, preparar los datos, alistar los datos, y todo esto tiene que estar alineado con la meta que persigue el negocio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Optimizar, incrementar revenue, facilitar la interoperabilidad interna. O sea, es mucho lo que se puede hacer, pero hay que definir primero, establecerse en un nivel en un rango de importancia, a qué es la meta a la que le queremos pegar, y empezar a trabajar a partir de ahí para desembocar ya en proyectos pues muy bonitos. Cuando uno ve ya temas de inteligencia artificial, claro, es lindísimo, es lo wow de los proyectos de datos, pero para llegar a un show de belleza, primero hay que ser bebé, hay que empezar a caminar, y todo esto pues nos llevará al proyecto que queremos realizar. Yo sé que algunos estarán preguntando, ¿y eso cómo se compra? ¿Cómo dimensionamos? No vamos a hablar de números específicos, pero ¿cómo dimensionamos un proyecto con Cloudera para la gestión del dato? Claro, detrás mío y junto con tu equipo, Alejandro, tenemos un equipo técnico especializado de arquitectos, preventas, etcétera, que están dispuestos a tener un discovery inicial. Lo que hacemos es tener tal vez primero una plática con las personas del negocio, entenderlos para a qué es lo que le están apuntando, y después involucramos el equipo técnico. El equipo técnico hace un discovery que nos permite empezar a entender la cantidad de información que es, el uso que se le quiere dar, dónde hay que ir a traer, y a partir de ahí pues elaboramos una arquitectura tecnológica que tiene que estar alineada con los servicios y tiene que empezar desde el día 1 a entenderse y estar alineada con pues, los equipos también de seguridad y otras áreas dentro de la institución. Y a partir de ahí construimos lo que sería la ruta del proyecto en cuanto a inversión en producto, en servicios, y esto lo mapeamos pues con las metas a las que le estamos apuntando. Volvemos a lo mismo. El cliente quiere ir a generar más ingreso, quiere optimizar, quiere rentabilizar. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y si no sabe, está bien, no pasa nada. También es claro, podemos tener ese tipo de conversación con expertos en el área y definir
hacia dónde es que quieren llevar el negocio y poder apalancarlo en una estrategia de datos. Gabriel, agradecerte inmensamente el tiempo. Para nosotros ha sido un placer esta conversación. Reiterarle a la audiencia nuestra disposición de conversar el tema a profundidad, particularmente con el requerimiento que cada uno pueda tener. Claudera, pueden seguir sus redes sociales para más información, su portal. Igual en nuestras redes sociales vamos a tener información. Y que vean esto como un vehículo muy interesante para desarrollar sus organizaciones. Sector público, sector privado, comercio, industria, finanzas. Aplica perfectamente para toda esta región. Así que gracias a todos por seguirnos, por estar en sintonía y seguimos para un próximo capítulo. Así que estamos en las redes sociales, denos like, comenten y compartan. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, gracias a todos aquí en la isla, como le dicen, por el recibimiento. Y nada, instarlos a que lean, investiguen, nos eduquemos cada día más, toneladas de cursos, información sobre lo que es los datos, sobre lo que son las herramientas para datos, e invitarlos a tener una plática. Yo creo que todo proyecto inicia teniendo una conversación abierta y que nos sentemos y nos tomamos un café contigo y empezar a hablar sobre necesidades y cómo podemos ayudarlos. Chévere. Hasta la próxima. Conoce sobre las últimas tendencias en ciberseguridad, desafíos y soluciones innovadoras. Y escucha las opiniones de invitados expertos, partners y fabricantes de los más destacados del sector. Todo esto en el Adexus Podcast.